Conciencia que conecta con tu esencia. Alabanet Radio. Ok, estamos aquí ya. Con esto ya el programa como tal, nosotros vamos a ubicarnos ahorita ya en el escenario que habíamos dicho. Nuestro escenario va a ser ahora nuestro hogar, nuestra casa, son los lugares que tenemos. Vamos a verlo en ocasiones como un videojuego también para enfrentarnos, lo que habíamos dicho en el tema anterior, y vamos a ver cómo realmente nosotros empezamos a aprender por medio de los sentidos, lo que habíamos dicho que era la percepción, ¿sí? Entonces percibimos las cosas de una forma y cambiamos la palabra percepción por aprendemos y tenemos conocimiento. Aprendemos de las cosas que vemos. ¿Y cómo lo llevamos a nuestro conocimiento? Esa es la intuición. ¿Cómo lo llevamos? Las cosas que nosotros aprendemos viendo, sintiendo y demás con nuestros sentidos, eso es percepción. ¿Y cómo lo llevamos hacia nuestro interior? Eso es la intuición. Por eso se dice que la intuición en sí no es un proceso de razonamiento, no es un proceso científico, un proceso que se pueda medir, un proceso psicológico. Más aún yo creo que, y se ve y lo dicen muchos especialistas, sobre todo en la psicología, en la sociología social, en la antropología social, en la misma filosofía, que el concepto de intuición es más como una actividad cuya habilidad es comprender las cosas en base a lo que nosotros somos como seres idénticos, como seres de una personalidad única, como seres trascendentales, ¿no? Habíamos hablado en el tema anterior y habíamos puesto lo que decía Carl Sagan, ¿no? Que decía que nosotros somos personas o somos seres hechos con estrellas, con polvo de estrellas. Y habíamos dicho que tenía totalmente la razón, ¿no? Porque nosotros, si nos podemos saber, pues nuestro planeta y todo lo que estamos hechos, nuestra composición química, orgánica, además, como se le pueda llamar, pues en efecto, o sea, pertenecen a la Tierra. Nuestra biología así es, nuestra biología es sustancial, es materia, es esencia. La esencia, si lo vemos de algún punto de vista, también es energía. La esencia es el espíritu. Es lo espiritual, es el soplo de vida que tenemos nosotros. Cada vez que respiras te das cuenta cuántas personas también lo hacen. Y si una persona está a tu alrededor, tú estás respirando también lo que esa persona está respirando. Si vas en la combi, esa persona que va a tu alrededor, ya te diste cuenta, esa persona está respirando el mismo aire que tú y se lo están disputando sin darse cuenta. ¿No te has dado cuenta que estás respirando sus bichos cuando exhala? Tú inhalas sus bichos y él inhala los tuyos y ambos exhalan los suyos y todo eso se va. ¿A dónde se va? Dice, no sé, pero se lo lleva el viento. Bueno, a donde se vaya, esas son las partes o los beneficios que nos da la naturaleza. Y la naturaleza es parte del planeta que tenemos y nuestro planeta es parte de un sistema solar y nuestro sistema solar parte de una galaxia, nuestra galaxia parte de cúmulos de galaxias. Y ese cúmulo de galaxias parte de un universo, así, hasta llegar a la temperatura, a la muerte de la temperatura, ¿no? La muerte térmica, donde ya no hay nada. Ese tipo de cosas es lo que nosotros nos vamos a empezar a perfilar, empezar a ver y analizar que de las cosas tan pequeñas surgen las más grandes ideas. De las acciones tan pequeñas podemos crear entropía o sinergia. Podemos crear caos. Una mala acción, un mal juicio que decíamos en el tema anterior, puede provocar un caos enorme porque nuestra forma de percibir es diferente. Más aún, ¿cómo tomamos conciencia y conocimiento de esa percepción? Eso es la intuición. Más aún, lo intuimos de forma diferente, por lo tanto el impacto va a ser diferente. Hablábamos en la introducción de este programa que íbamos a tomar como ejemplo a granel la ley de Newton.
La tercera ley de Newton: a toda acción corresponde una reacción. Pero decíamos, ¿realmente es la reacción? ¿Realmente es eso? No son las emociones, sino cómo reaccionamos ante esas emociones. Una persona te hace una grosería y tú reaccionas de una forma ante esa grosería. Pero lo que realmente causa daño no es ni la grosería ni la reacción a la grosería, sino lo que te impactó de esa grosería. Es decir, primero lo percibiste de una cosa y te llevó a reaccionar de otra. Después esa reacción aprendiste y la intuiste de otra forma. Esa es la intuición, es decir, el impacto que tuvo el conocimiento de esa grosería. Me causó un daño, me causó un malestar. Yo lo saqué, exploté y reaccioné con otra grosería. O reaccioné en paz, no me pasó nada, pero dentro de mí algo causó. ¿Les ha pasado que de repente les preguntan algo y no tienen la respuesta, pero dicen, la tengo en la punta de la lengua, y no lo saben? Y la tengo en la punta de la lengua y ya pasó. No hubo más, pero en la noche te llega y dices, ¿cuál es? Y no puedes dormir porque tratas de recordarla. Esa es la intuición. Que tu cerebro no está en paz, tu actividad cerebral no está en paz porque hay algo que ya le causó un impacto. Entonces se dice que no es el impacto ni la reacción al impacto, sino la grandeza del impacto que tienes dentro de ti de esa acción. Ese es el detalle, ese es el problema. Difícil, muy difícil. Pero cuando lo empiezas a trabajar, te vas dando cuenta que ya llevas un paso adelante. Por eso dicen, no hay camino sin avanzar si no pones un paso adelante. Las más grandes empresas han empezado dando un paso. Es ahí donde viene la continuidad y esa es la parte del desarrollo. Ahora vamos a hablar del desarrollo desde la perspectiva de la intuición. ¿Quiénes somos realmente? Eso es lo que nos identifica como seres humanos o no. ¿Tú qué tipo de persona eres? ¿Realmente te has preguntado qué tipo de persona eres? Ahí es donde viene. ¿Le has preguntado a tus hijos? Haz ese ejercicio, así de sencillo. Pregúntale a tus hijos, a tu esposa, a tus padres, a tus amigos. Si es posible, haz nota, toma nota de todos ellos. Oyes, ¿qué tipo de persona soy para ti? ¿Cómo me ves? Punto clave, ¿cómo me ves? Al finalizar voy a hacer una pequeña algo de que yo traigo parte de mi propia personalidad y de mi propia identidad, ¿no? ¿Cómo me ves? Y después haz la pregunta, ¿cómo me consideras? Ya lo haces con cada persona, lo escribes. En pocas palabras, dile que sea breve, que en pocas palabras te lo diga. Ya cuando hayas acumulado unas 10 opiniones, 10 puntos de vista diferentes, en diferentes áreas, es importante que sean diferentes áreas. Me refiero a diferentes entornos. Hablábamos en la introducción de los entornos. ¿Cuáles son los entornos? Los lugares en donde me desenvuelvo. El entorno laboral, el entorno familiar, la iglesia, las actividades de grupo, el entorno artístico, muchas cosas, esos son tus entornos. Utilízalos, empieza a explotarlos. El desarrollo me dice que las cosas están ahí para algo. Habíamos dicho anterior, acostúmbrate a lo bueno, para algo. Aprovecha, saca información, hablamos de la fuente del poder, ¿no? Saca información de las personas, úsalas para bien tuyo en ese momento, que te den esos puntos de vista. Y ya cuando los tengas, respira profundo y vas a pasar la más grande prueba, que se le llama la prueba del diamante. Toda prueba del diamante, dicen que todos los diamantes son bellos, pero cuando los encuentras parecen piedras.
parecen sal, sucios, no se ve nada. Necesitan ser pulidos para poder aumentar su brillo, su valor por algo tan sencillo. Son transparentes. Empieza a ser transparente contigo. Punto clave, transparencia ante ti. Muchos le llaman honestidad. Sé honesto contigo. Sé transparente con las cosas que tú tienes y con las cosas que haces. Pero sobre todo, empiézalas a llevar a ti mismo. Este es el proceso, el camino a la identidad, porque te tienes que encontrar a ti. Esa es la forma, ese es el momento. Ese es el momento en el que Juan, como un ser viviente, un ser pensante, un ser social, un ser político, un ser natural, se va a identificar con todas estas cosas y va a decir, este soy yo. Pero para eso ahora va a ver cuál es la opinión que tienen los demás. Esa es la prueba del diamante. Ahora viene la prueba del ácido. ¿Cuál es la prueba del ácido? Cuando te vas a medir a ti mismo, te ves al espejo y dices, ¿qué piensa Juan de sí mismo? Haz esa prueba contigo ya que tengas las opiniones. No las leas. Te las dieron, escríbelas. O que ellos las escriban y tú las vas guardando. Y las guardas. No las abras, no las leas. Ese es el propósito, no los leas. Así como los dan, te los dan, los vas guardando en cada hoja. Los guardas, los archivas, los metes en un baúl con llave. Y digo con llave porque está canijo el asunto. La curiosidad mató al gato, ¿no? Entonces, lo pones ahí, ya tienes tu cajita. Yo le llamo la cajita de los secretos conocidos. Ya los tienes ahí. Esa cajita de los secretos conocidos, las tienes ahí. Entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Cuando te enfrentes a la prueba del ácido, estás frente al baño, en el baño o en donde tú estés, pero estás frente a un espejo y en ese momento le dices, ¿cómo me ves? Lo primero que te llegue en base así, lo escribes. ¿Cómo me consideras? Lo escribes. ¿Y por qué la prueba del ácido? La prueba del ácido regularmente es cuando lo comparas 3 veces. Ya te comparaste contigo, lo compararon con los demás. ¿Con quién falta? Lo empiezas a comparar con tu yo ancestral. Está medio canijo el asunto, ¿eh? Ah, caray, pero ¿en qué momento salió mi yo ancestral? Esas cosas que traes arraigadas. ¿Y cómo las identifico? Con la persona que querías ser cuando eras niño. Con los sueños. Con las cosas que querías plantearte y hacia dónde querías llegar. El yo ancestral se manifiesta en los niños. Por eso los niños sonríen plenamente como son. ¿En qué momento se te acabó la sonrisa? En ¿no? Cuando te empiezas a ver al espejo y dices, ah, caray, ¿este soy yo? Sí, ese eres tú, en efecto. Yo también me espanté. Yo no sé si tú te espantaste, pero yo sí me espanté. Cuando empiezas a ver ciertas cosas, porque ya empiezas a ver y empiezas a razonar. Zona de riesgo. Habíamos dicho que la intuición no es razonable. Cuando empezamos a racionar, empezamos a justificar todas las acciones que empezamos a hacer. En muchos lados le llaman orgullo falso. Cuando empiezas a justificar cosas, es que fue por esto, es que fue por aquello, es que esta persona me hizo esto, porque esa persona me dijo una grosería, por eso yo reaccioné así, y ahora el que me esté sintiendo mal y no pueda dormir es culpa de la grosería de esa persona. Entonces, mi personalidad se empezó a adaptar. Me la paso adaptándome a las circunstancias, me la paso adaptándome a las acciones, me la paso adaptando a algo que dijimos, zona de riesgo, dependencias, a la dependencia social, a la dependencia emocional, a la dependencia económica. No puedo hacer esto porque no tengo el dinero suficiente. Mi proyecto está parado.
Muchas cosas hay de eso. Por eso habíamos dicho en el tema anterior, cuando hablábamos del enfoque, que vas a necesitar la ayuda de muchas personas y de muchos especialistas. Y el desarrollo te dice, úsalas. El desarrollo es un caminar. Para Spinoza, el cuerpo es materia, la mente es sustancia y el espíritu es esencia. Dice que el cuerpo se recupera, es decir, la materia se recupera. Lo material lo vas a recuperar, busca la recuperabilidad. La sustancia sana. Una mente enferma busca la sanación. Vas a buscar ayuda por algún lado, donde la necesites. Hazlo si lo necesitas, hazlo si te lo recomiendan, hazlo si así está tu cuerpo y te dice, ve con el médico, ve. Y el espíritu se desarrolla. El espíritu no necesita más que desarrollarse. Y para Spinoza dice que la sustancia es la que controla a la materia y encarcela a la esencia. Es decir, la sustancia, el cerebro, controla los movimientos de nuestro cuerpo y ahí es donde va lo psicobiológico, ¿no? ¿Y cómo interpretamos entonces la esencia, el espíritu? Hay muchos que no creen, hay muchos que sí, unos que tienen una creencia religiosa diferente a otros. Pero lo que sí vamos a coincidir y no nos vamos a meter en broncas en ello, que es que la esencia es la energía vital que nos mueve y nos mantiene con vida. Entonces, ¿quién encarcela esa energía vital? La sustancia, el cerebro, la mente, mi forma de pensar. Mi forma de pensar muchas veces me ha llevado a esa dependencia. Y la dependencia, ¿qué hace con mi personalidad? La empieza a cambiar. Y al cambiar mi personalidad, mi identidad se va perdiendo. Entre más personalidades tenga, mi identidad se está alejando de mí. Es aquí entonces donde entramos ya a esa bonita faceta, esa bonita y hermosa faceta que hablan los filósofos. Esa bonita faceta que hablan los de la antropología social, ¿no? Perdón por la expresión. Los sociólogos, la psicología social. ¿Por qué? Las personas que se encargan de estudiar los procesos interculturales, incluso la filología. ¿Qué es la filología? Habíamos dicho que íbamos a explicar esa parte del concepto, ¿no? La filología es una parte de la psicología, de la filosofía, que estudia las expresiones escritas, habladas y demás de las personas, ya sean personas populares, comunes y corrientes, juglares y demás. Músicos, artistas, poetas, escritores, eso se encarga la filología a grandes rasgos. Entonces, regresando en esa parte del tema, y no es regresar mucho porque realmente todo esto va amarrado. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros llevamos esta parte, ¿no? Esta magnífica, pues dices, eso es maravilloso, cuando empezamos a meternos en este rollo, ¿no? Decimos, ¿sabes qué? Ahora, pues me estoy adaptando a tantas cosas. Yo escribí algo cuando estaba haciendo un trabajo de filosofía que hablaba sobre la filosofía de la percepción y hablaba sobre la interdisciplina filosófica en el campo productivo. Entonces yo decía y escribí, ¿sí?, que el hombre es el reflejo de las imágenes que percibe. Se encuentra en un constante cambio en busca de su propio devenir. Busca adaptarse más que identificarse. Logra lo primero y se aleja de lo segundo, pero identidad es el secreto. Entre más nos adaptamos a las cosas, a las circunstancias, a los hechos, más nos estamos alejando de la identidad que traemos. Decíamos que nuestra identidad puede llegar a ser hasta un proceso generacional, transgeneracional.
Es ahí donde entra la maravilla, ¿no? Cómo empezamos a interactuar incluso con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros pensamos y con lo que nosotros queremos hacer. Aquí entra esta maravillosa, ¿por qué? Porque no es el ser en sí el problema. Decimos, es que solamente hay que ser lo que uno es. Es fácil, pero acordémonos que la intuición no es superficial, va mucho más a fondo. Lo que es superficial es la percepción, eso puede ser superficial. Entonces, si digo nada más se trata de ser uno mismo, no es el ser, es lo que deseo ser. ¿Tú quién eres? Yo soy Juan. ¿Qué deseas ser, Juan? Ah, caray, ya empezó el problema. Ahora, cuando tu deseo de ser está más perfilado a la preferencia que a la necesidad, te vuelves un ser adaptable y te alejas de tu identidad. Lo vamos a explicar ya de una forma práctica, vamos a entrar a lo práctico. Vamos a hacer este ejercicio. Franz Hinkelamer decía en su libro, bueno, en esta parte ética, la razón, hay una parte donde él dice, y lo retoma Enrique Dussel Ambrosini, cuando dice en su libro Ética de la Liberación, en la edad de la exclusión y la liberación y la globalización, él dice, Enrique Dussel, en palabras de Frank Hinkelamer, que el hombre busca más las preferencias que las necesidades. Es decir, me voy a comprar un televisor, pero no me alcanza, tendría que dejar de comer 3 días. Y lo hago, dejo de comer 3 días para comprarme el televisor. Entonces, mi necesidad la convertí la preferencia la convertí en una necesidad. Preferí comprar el televisor y quedarme 3 días sin comer que realmente ver la necesidad de lo que me producía ese alimento. Cuando esto lo hago una vez, y después lo hago con unos tenis, después lo hago con una playera, después lo hago con un coche, después lo hago con algo, después lo hago con lo otro, se va volviendo un hábito. El hábito va cambiando mi personalidad y me estoy haciendo dependiente de esa personalidad. Me alejé de la necesidad de lo que yo quería. Y termino biológicamente enfermo, mentalmente enfermo, espiritualmente enclaustrado. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que tengo son preferentes, no son necesarias. Puedo vivir sin ellas, mas sin en cambio acostumbré a mi mente, a mi cerebro, a mi cuerpo, a todo mi ser, a que era una necesidad. El niño se le creó una necesidad del celular desde temprana edad y si no tiene el celular siente que se muere. Si no se mete a las redes sociales siente que se muere. Si yo no me meto y estoy checando al Facebook y me dan 2, 3, 5 likes, siento que me muero. Le estoy dando a la preferencia una categoría de necesidad. ¿Y qué me dice el universo? Si lo necesitas, ahí lo tienes. Y empiezas a vivir preso de esa necesidad ficticia, de esa necesidad errónea, de esa necesidad que crearon los malos hábitos. Punto clave, hábitos. ¿Cuáles son los hábitos que te llevan, que van enfocados a qué? Adaptarte a una necesidad, adaptarte a una preferencia. Y aquí es donde entramos con el factor ético. Enrique Dussel, Karl Otto Appel y Jürgen Habermas hablaban de su ética del discurso y decían, ellos son filósofos alemanes, Enrique Dussel es argentino, nacionalizado mexicano, y en ese momento ellos hablan de la ética y dicen que el factor ético por excelencia es preservar la vida. ¿Quién discute eso? Es un axioma total y fundamental. Un axioma es algo declarado que casi es indubitable. Indubitable quiere decir que no se cuestiona. Entonces, la ética dice, el valor ético más grande por excelencia es preservar la vida. Si no se preserva la vida,
no hay nada más. Es decir, ¿qué pasaría si tuvieras la pantalla que tanto quisiste, el celular que tanto deseaste, todos los lujos, las casas, el coche, y ahí los tienes, pero la gente está celebrando tu velorio? Tú ya estás muerto. ¿De quién son todas esas cosas? Son tuyas. El papel lo dice, pero tú ya no estás presente. Hay frases coloquiales, ¿no? La jerga del vulgo, ¿no? Que no te vas a llevar nada a la tumba. Ricos y pobres nos vamos a ir igual. Ahí es donde entra la filología. Decíamos que estudia las palabras y las expresiones de todo, ¿no? ¿Y qué es lo que dice la filología? Tiene razón. La psicología social, la antropología social, tiene razón. Si estás muerto, nada te va a servir de lo que tengas. Y aquí es donde entra Descartes, ¿no? Habíamos dicho que íbamos a hablar de René Descartes o Descartes, sí, filósofo francés. Dice, cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Si yo no pienso, si no tengo actividad mental, si mi mente, mi sustancia, que decía Spinoza, la sustancia, no hay quien domine a los demás. Por lo tanto, el ser humano no vive. Una persona muerta no tiene conciencia de nada, ni de Dios. No tiene conciencia de nada. Por lo tanto, nada de lo que se haga a su alrededor valdrá la pena para él. Cuerpo inerte, muerto. Por eso es que la ética dice que preservar la vida es el factor ético más grande por excelencia. Es una verdad totalmente. Y entonces es donde entran ellos y hablan de la subjetividad, de la intersubjetividad y de la objetividad. ¿Qué es lo objetivo? Las cosas que tenemos en común y llevamos a cabo, así a grandes rasgos. Lo subjetivo, lo que yo estoy pensando de las cosas que estoy viendo, y lo intersubjetivo es lo que yo ya realmente estoy viendo hacia mí, hacia mi interior, lo que realmente soy yo, lo que yo pienso. Y aquí es donde hablan ellos de verdad y validez. Nos vamos a meter en esa parte de la verdad y la validez. ¿Te has puesto a pensar, a tomar conciencia? Recuerda que todo esto del desarrollo es tomar conciencia, para que podamos identificar las causas, los motivos, las circunstancias de cómo estamos viviendo y podamos empezar a ver cuál es la ayuda que realmente estamos necesitando. Es aquí donde realmente entra lo fundamental. Identificar qué es válido y qué es verdad. Es donde entra el consenso, el censo. Y aquí es donde vemos qué es un censo. Cuando llegas y le preguntas a todos si están de acuerdo con algo. ¿Qué es el consenso? Cuando se lo preguntas a un grupo en común. Vamos a poner este ejemplo. Yo digo que este celular es de color negro. Yo digo que es negro y aquí lo pongo. Es negro. Y estoy con 10 personas a mi lado. Y todas las personas le pregunto a la número 1, ¿de qué color lo ves? Blanco. El número 2, ¿de qué color lo ves? Blanco. El número 3, ¿de qué color lo ves? Blanco. Y todos piensan que es blanco menos yo. Y vamos a suponer que hay una persona más arriba que lo está viendo todo y que sabe cuál es la verdad y cuál es la mentira. Pero él no puede interferir, él nada más es observador. Entonces yo agarro y digo, no, pero es negro. Es verdad, es negro. Pero todos dicen que es blanco. Entonces se va a hacer un decreto sobre de qué color es el celular. ¿Y cuál sería el decreto? Que el celular es blanco. Entonces la propuesta se dice que es válida. Quiere decir que el celular sea blanco es válido. Esa es la validez. Y la validez objetiva es lo que le estoy dando a lo que dice la opinión de todos. La validez subjetiva es lo que realmente nos está conviniendo a todos. Y la validez intersubjetiva es lo que yo no estoy de acuerdo. Yo digo es que es negro.
Entonces todos los demás ya aceptamos, menos yo, que es negro, y todos los demás dicen que es blanco. Entonces, ¿qué hacen todos los demás? ¿Saben qué? Vamos a darle matarile lirelón a Juan. Y matan a Juan. Y cuando matan a Juan, la única persona que había dicho que el celular era negro, la matan, se muere. Ya no hay sustancia, ya no hay un ser pensante que diga lo contrario. Y nada más se quedaron las otras personas que decían que el celular era blanco. Entonces esa validez se convierte en verdad. En ese momento el celular es verdad. Pasa una generación, 2 generaciones, y pasan todas las generaciones en las que mi idea, o las personas que me conocían y que sabían que yo había dicho que esto era negro, desaparecen. Pasan las generaciones y ¿qué creen? El celular era blanco. ¿Quién lo disputa? Nadie. Y ya se creó en la conciencia la verdad de que el celular es blanco, aunque en algún inicio alguien haya dicho y sabía que era negro. Así. Muchas de las cosas, o grandes cosas, o todo lo que tenemos, es porque antes pasó por un proceso de validez y hoy lo tenemos como verdad, como las cosas que vemos. ¿Cuántas cosas o cuántas veces has sido válido en tu familia? Que las personas realmente te vean. Habíamos dicho del ejercicio, ¿no? De la caja de los secretos conocidos, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cómo realmente te consideran? ¿Eres válido o eres verdad ante ellos? Esa es la forma como empezamos a tomar conciencia. ¿Soy válido? ¿Valgo la pena? ¿O realmente soy verdad para ellos? Si es cierto que represento algo en ellos, en su vida. ¿Qué pasaría si no estuviera? ¡Ay! Palabras que yo no quiero escuchar. ¿Qué pasaría si no estuviera? Si realmente no estuviera, ¿cómo sería mi vida? Pero realmente, porque teníamos que meternos en la realidad. Y es donde entramos en el proceso de la preferencia y la necesidad. ¿Cuántas cosas que están a mi alrededor las he buscado y son preferenciales y no necesidades? Yo soy un ser preferente ante las personas que amo, ante mis amigos, ante mi trabajo, o soy una necesidad. Yo en lo particular, en las empresas que he trabajado, he sido preferente, me han preferido. Una necesidad como tal nunca la he sido. Así, ya vimos ese entorno, ahora vamos a ver los demás entornos. Y una vez que estemos en los entornos, ese sería el escenario objetivo, nos vamos al subjetivo, lo vamos a hacer desde el punto de vista de los escenarios, es decir, con cada persona. Y después lo voy a hacer conmigo mismo. ¿Qué cosas de las que yo estoy haciendo realmente son válidas o verdades en mi vida? Por eso decíamos de la honestidad. ¿Qué cosas son verdades o son válidas en mi vida? ¿Qué cosas he permitido que se den y no? Yo tengo una persona y estoy con una novia, realmente le pregunto si me prefirió, porque la preferencia es una elección, te eligen entre uno y entre otro y te van, la preferencia y la necesidad, un ser idéntico, es una distinción, te distinguieron, no necesitaron compararte porque la preferencia compara, la necesidad se distingue entre los demás, es algo que no lo puedes debatir, mas sin en cambio nos obligamos a olvidarla porque no queremos ver las circunstancias o aceptar algo importante. Punto clave, responsabilidad. Deja de pensar en las cosas, me dice el desarrollo, que te causan un conflicto. Deja de pensarlas como un conflicto. Y aquí es donde se mete el liderazgo, ¿no? Velas como un área de oportunidad. ¿Y qué creen? En las zonas espirituales todo es oportunidad. Nada se desperdicia.
Nada se desperdicia. Increíblemente el hombre rechaza el dolor, y en la espiritualidad el dolor es fundamental. Bill Wilson escribió de 1946 a 1947, mediados del 48 aproximadamente, en una revista que se llama Grapevine, publicó una serie de pensamientos que estaban destinados al concepto espiritual de lo que él estaba trabajando. ¿Cómo se estaba desarrollando él? Habíamos dicho que el espíritu se desarrolla, o sea, ¿cómo se estaba desarrollando él? Como un ser espiritual. ¿Cómo veía un ser espiritual? Entonces empieza él a escribir unas cosas y empieza a ver que la unidad, el trabajo en equipo, hablábamos de la sinergia, ¿no? El trabajo en equipo, los esfuerzos unidos, la prioridad sobre un trabajo y un punto en común, un bien común, favorecen el trabajo y el desarrollo espiritual de cualquier entidad. Pero también habló de la actualización constante. Habló de las dependencias. Ya para 1950 esto se formaliza y se crea algo que se llaman las 12 tradiciones sobre un trabajo espiritual de Bill W., ¿no? de Bill W. o Bill Wilson. En esta parte, ¿qué es lo que dice en su 9ª tradición? Porque así le llamó 12 tradiciones. En su 9ª tradición dice que tenemos 2 grandes maestros o 2 grandes disciplinarios, que son el sufrimiento y el amor. En la espiritualidad nada se desperdicia, en lo espiritual nada se desperdicia. Las empresas tratan de desperdiciar lo menos posible. La mena y la ganga, que lo que se ve en un proceso siderúrgico o metalúrgico, cuando extraen de la tierra para ver el metal, hay algo que se llama mena y ganga. La mena es la parte productiva, la ganga es lo que no sirve. Hasta de la ganga sacan provecho. Todo se aprovecha. De ahí la clásica de que nada se crea, nada se destruye, ¿no? Todo te transforma. El hombre viene a transformarse. Ese es el desarrollo. Y la identidad es parte de ese proceso de la transformación. ¿Qué es lo que se transforma realmente? Es la identidad. ¿Quién eres? Es lo que se va transformando. Y se transforma no para ser otra identidad u otra persona, no. Se transforma para identificarse realmente con él mismo. Habíamos dicho la vez pasada sobre el proceso de la angustia, y que la angustia en hebreo significa necesidad de. ¿Cuál es la necesidad espiritual del espíritu? Regresar al origen. ¿El origen cuál es? El origen de su creación, o donde está para los que son creyentes, ¿no? Los que tienen esa forma de ver. Ahí es donde entra. Ahí es donde entra esta parte del concepto. Ahí es donde nosotros nos empezamos a formular esas preguntas importantes de quiénes somos y hacia dónde vamos. Y que si realmente lo que yo quiero ser es mi necesidad o es una preferencia para poder adaptarme. Solamente me busco adaptar. Estoy en el trabajo que no me gusta, pero me adapto. Está bien, adáptate. Pero en cada adaptación busca un punto que te identifique. Punto clave, siempre busca un punto que te identifique. Esas son las cosas en las que nosotros empezamos a ver quiénes somos en cada proceso de nuestra vida. ¿Te ha pasado que ves una flor y te identificas con la flor? Me encanta esa flor. Ves a los ojos una persona y ves tu reflejo en los ojos de esa persona y te enamoras de los ojos de esa persona por el simple hecho que te estás viendo ahí. Esa es la intuición. Te estás identificando ya contigo mismo. El espíritu empieza a perpetuarse en otra persona, en otra actividad. Eso es trascendencia espiritual. Es hacia donde nosotros vamos, porque esa es la energía. De todo sacamos provecho. Empezábamos con la validez, ¿no? Y la verdad. La verdad es que nos vamos a morir. ¿Qué es lo válido? ¿Cómo nos vamos a morir? Muchos se compran ataúdes carísimos, procesos impresionantes, pero solamente es para
adaptarse en una sociedad, pero no él, las personas que viven en esa sociedad, porque esto es hereditario, habíamos dicho, ¿no? Esto se va de generación en generación. Es ahí donde entra la parte del pensamiento que decía Krishnamurti, ¿no? No es el pensador, es el pensamiento. No son las palabras, es de quien las dice. No, no es de quien las dice, son las palabras. No es el mensajero, es el mensaje. Las verdaderas cosas importantes de la vida, dice el desarrollo, cuando se refiere a la identidad, son aquellas cosas que van a trascender, no las cosas que son temporales. La adaptación es temporal. La personalidad es temporal porque es coyuntural. La identidad es atemporal, no tiene tiempo. La identidad, cuando se va trasladando de una a otra generación, se vuelve transgeneracional y se vuelve trascendente. Las ideas quedan, las palabras quedan. En los contextos bíblicos se dice, y lo decíamos la vez pasada, ¿no? en el tema anterior, que Dios nos concede conocimiento de sí mismo por medio de su palabra. Voy a leer esta parte de Hellinger y dice: libre es aquel que sabe transformarse, y solo sabe transformarse quien es capaz de desprenderse y de seguir la próxima gran marcha hacia lo desconocido, aceptándola con buena voluntad. Libre es aquel que se abandona al movimiento sin reservas. Sin reservas quiere decir sin saber, quiere decir avanzar sin vacilar y sin tener garantías. Esas son las partes de cómo se trasciende, según Hellinger y sus constelaciones, el conocimiento, las herencias, el mismo sufrimiento. ¿Aprendemos por dolor, por sufrimiento, o aprendemos por amor? Los mismos textos bíblicos te lo dicen. Tienes que ceder, tienes que perder, morir para nacer. Muchas veces te lo han dicho, nos los han dicho y nos lo seguirán diciendo. Las empresas, cuando ya están caducas, ¿qué tienen que hacer? Aceptar su derrota y transformarse, cambiar toda su estructura, toda su infraestructura, darse cuenta que no funcionan así y empezar a seguir adelante. Habíamos dicho que la sociología, la antropología social, la filosofía política y muchas otras áreas de estudio dicen que todo sistema tiende a corromperse y a desaparecer si no se actualiza, si no trasciende. Ahora esa empresa, vela en tu vida como una persona. Juan tiende a desaparecer si no se actualiza, si no trasciende. ¿Y cómo te vas a actualizar? Con la palabra, el pensamiento, feedback, punto clave, técnica de desarrollo. El feedback te va a decir que todas las personas tienen algo que decirte y tú tienes que decirle algo a las personas. Alimento espiritual, escuchar. Alimento espiritual, palabra. Por medio de la palabra tú expresas: es que mi palabra vale. ¿Realmente vale tu palabra? ¿Estás seguro que vale tu palabra? ¿Tienes plena confianza en que tu palabra tiene un valor importante en tu vida? Si ni tú mismo la crees, Juan, en ese momento tu palabra ha perdido significado en ti. ¿Cómo va a trascender a los demás? Por eso necesita trascendencia y adaptación, capacitación en ti, es decir, preparación constante en ti, alimento espiritual, escucha a otras personas, feedback, punto clave. Toda persona, sea quien sea, tiene algo que mostrarte, que decirte. Hablábamos de la filología, es ahí donde entra el estudio de la filosofía, estudiando la palabra de las personas. Voy a poner un ejemplo sencillo de identidad. Todos conocen, no sé si conozcan a Keith Richards, ¿no? Keith Richards, un guitarrista de los Rolling Stones. Bueno, él quería algo nuevo. Él sabía que no iba a ser uno de los más grandes guitarristas del mundo, pero quería distinguirse. Habíamos dicho que la identidad se distingue. Quería distinguirse ante los demás. No quería ser uno más, alguien al que tendrían que elegir y ver cuál es el funciona y tener que compararlo con otros. Con el simple hecho de escucharlo dirían: este es Keith Richards de los Rolling Stones. Para principios de 1960 conoce a otro guitarrista llamado Ray Cooder.
Y Ray Cooder le enseña algo fundamental que se llama afinación abierta en sol mayor. Keith Richards la aprende, ¿y qué crees que pasa en ese momento? La empieza a tocar y el sonido que conocemos hoy de los Rolling Stones es característico de Keith Richards. Así es, a grandes rasgos lo que nosotros estamos viendo de esta parte de la identidad. Hay mucho más por hablar. Yo le quiero mandar un saludo a Marcos Pacheco. Estoy trabajando con él en unas cosas, en unos proyectos. Quiero mandarle un saludo también, por supuesto, a mi familia, a mis hijos. Quiero mandarle un saludo a mis amigos. Quiero mandarle un saludo a una persona muy especial que está trabajando muy duro. Échale ganas, Liz. Échale muchas ganas, Liz. Estamos trabajando en estas cosas y quiero irme con algo, antes de despedirme, con unas cosas que yo escribí, parte de mi identidad, para que nos veamos cómo nos identificamos, que yo si las hubiera yo leído anteriormente, no hubiera yo caído en muchos errores y muchas cosas que me llevaron a caer, a tocar punto fondo, como dicen muchos, ¿no? Esta parte dice, a mí me encanta la poesía. En algún momento verán algunos temas, así como en algún momento sacaremos algunas clínicas, ya les estaremos diciendo y pasando información, ¿sí? Y dice así esta parte, la voy a leer así rápidamente. Hablando dice así, es una poesía que yo escribí y dice así: ¿cómo me veo? Me veo más como un ser versátil y amante de lo que me apasiona dentro de esa versatilidad. Me veo como un ser enamorado de los detalles. Por eso me encantan los destellos y las chispas que pueden provocar un incendio. Me veo más sonriendo desde dentro cuando veo las sonrisas de alguien. Me gusta provocarlas e imaginarme dentro de esa sensación. Me veo en la mirada ajena, me entristezco con su melancolía y me doblo con su dolor. Me vuelvo loco con sus reflejos y estoy en ellos. Me veo claro en la noche y oscuro en el día, más como furioso por nada y sereno en la besanía. Me siento cómodo en su vaivén. Me veo más como arando tierra y trillando trigo que buscando oro en la arena y en las piedras, insania de color y trivial del frío. Me veo libre, yendo más al encuentro que a la misma búsqueda, como sal, más como arena, más como polvo, más como leña. Y esta parte que yo le puse RIP 7 y se llama Descansen en paz, y eso se lo dejo a todos ustedes para que lo reflexionen, ojalá y les sirva. Dice: descansen en paz todo lo hecho y por hacer, pues son parte del camino corrido y por correr. Son voces que se pierden y flores por florecer. Caminar tranquilo sigue al hombre, caminar deprisa a la fiera. Todo se pierde si te consideras noble o mejor que cualquiera. Conserva tu dignidad y sigue tu paso a trote. Y no dejes que las alimañas de la tierra te hagan ser marinero de un solo bote, pescador de una tarde o soñador de tan solo una noche. Quien está trabajando en la espiritualidad y cuando el espíritu empieza a liberarse, no va más a la búsqueda, va al encuentro. Yo les agradezco mucho la atención que han tenido para conmigo. El próximo programa va a estar excelente, espero contar con un invitado muy especial. Y sin más, pues les mando muy bonitas y bendecidas vibras donde quiera que te encuentres. Lo que es y lo que no puede ser. Intuición, de la percepción a la intuición, identidad. Juan Celín, Metafísica. Conciencia que conecta con tu esencia. Alabanet Radio.